Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a estar desarrollando el caso clínico número 1 sobre síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos, junto con mis compañeras Camila Cheto, María José Álvarez, María Almara Morocho y mi persona Laura Rieta. Espero que estén muy atentos y que aprendan mucho. En nuestro caso clínico tenemos a un paciente masculino de 5 años, el cual consulta por edema progresivo en párpados y extremidades inferiores de 5 días de evolución. En sus signos y síntomas encontramos aumento de peso en pocos días, disminución de la diuresis, orina espumosa, fatiga, sin hipertensión arterial y sin hematuria macroscópica. En su examen de laboratorio destacamos proteinuria masiva mayor a 3,5 gramos en 24 horas, hipoalbuminemia menor a 3 gramos sobre decilitros, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, creatinina sérica normal, complemento sérico normal y sedimento urinario sin hematuria significativa. Este paciente se diagnostica con síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos. En la siguiente imagen observamos un esquema explicativo sobre el síndrome nefrótico. Como primera característica tenemos la pérdida de la función de la barrera de filtración glomerular. En la parte superior derecha se observa un esquema del glomérulo renal donde se identifican el endotelio capilar con sus poros o fenestraciones, la membrana basal glomerular y los podocitos. Estas tres estructuras forman la barrera de filtración glomerular, cuya función es permitir el paso de agua y de pequeñas moléculas hacia la orina, pero impedir el paso de proteínas plasmáticas como la albúmina. En el síndrome nefrótico, especialmente en la enfermedad de cambios mínimos, el daño principal ocurre en los podocitos, cuyos pedicelios se fusionan, lo cual se llama borramiento de pedicelios, y esto hace que la barrera pierda su selectividad y aumente la permeabilidad a las proteínas. Como segundo hallazgo característico de esta enfermedad tenemos la proteinuria, mayor a 3,5 gramos en 24 horas. ¿Pero por qué ocurre? Bueno, al dañarse la barrera glomerular se disminuye la carga negativa de la membrana basal y se altera el diafragma de filtración entre los podocitos, aumentando la permeabilidad de la barrera glomerular. Como consecuencia, la albúmina y otras proteínas plasmáticas atraviesan el filtro y aparecen en la orina, por lo cual la orina suele verse espumosa debido a su alto contenido de proteínas. Como tercera característica tenemos la hipoproteinemia e hipoalbuminemia. En la imagen se muestra una disminución de las proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina sérica, menor a 3 gramos sobre decilitros. ¿Pero qué sucede? Bueno, el organismo pierde grandes cantidades de albúmina por la orina y el hígado no logra reemplazarla completamente. Además, también pueden perderse otras proteínas como las inmunoglobulinas, transferrina y antitrombina 3. Como consecuencia, se disminuyen las defensas, es decir, un mayor riesgo de infecciones, hay anemia por pérdida de transferrina y hay mayor riesgo de trombosis por pérdida de antitrombina 3. Como cuarta característica tenemos al edema palpebral, edema periférico y ascitis. Este aparece porque la albúmina es la principal proteína responsable de mantener la presión oncótica plasmática, la cual retiene el agua dentro de los vasos sanguíneos. Cuando la albúmina disminuye la presión oncótica y el agua sale de los capilares hacia el espacio intersticial. El resultado es la acumulación de líquidos en los tejidos. Los primeros sitios donde suele aparecer el edema son los párpados, especialmente por la mañana, las piernas y los tobillos, y en casos graves también puede presentarse ascitis, derrame pleural y edema generalizado, también llamado anasarca. Como quinta característica tenemos la hiperlipidemia. La imagen representa el hígado para explicar este mecanismo. ¿Pero qué ocurre? Bueno, ante la disminución de la albúmina, el hígado intenta compensarla aumentando la síntesis de proteínas. Sin embargo, también incrementa la producción de lipoproteínas. Por ello, aumentan el colesterol total, el LDL, los triglicéridos y los fosfolípidos, lo cual explicaría la hiperlipidemia característica del síndrome nefrótico.
Como sexta característica tenemos la lipiduria. Debido al aumento de los lípidos circulantes y a la alteración del filtro glomerular, parte de estos lípidos también pasan a la orina, por lo cual en el sedimento urinario se pueden observar cuerpos ovales grasos y cilindros grasos. Este hallazgo se conoce como lipiduria. Ahora hablemos del corpúsculo renal desde el punto de vista histológico en el síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos. El corpúsculo renal es la unidad anatómica y funcional donde se inicia la formación de la orina. Histológicamente representa la primera porción de la nefrona y constituye el sitio donde ocurre la filtración glomerular, proceso mediante el cual el plasma sanguíneo es ultrafiltrado para dar origen al filtrado glomerular. El corpúsculo renal se localiza en la corteza renal y está constituido por dos componentes principales, el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. El glomérulo renal es un ovillo de aproximadamente 20 a 40 asas capilares derivadas de la arteriola aferente y drenadas por la arteriola eferente. Histológicamente está conformado por 4 componentes fundamentales. En primer componente tenemos el endotelio capilar, los cuales son capilares glomerulares que están revestidos por un epitelio plano simple especializado, denominado endotelio fenestrado. Las fenestraciones poseen un diámetro aproximado de 70 a 100 nanómetros y permiten el paso de agua y solutos pequeños, mientras que impiden el paso de elementos formes de la sangre como eritrocitos y leucocitos. Además, el endotelio está recubierto por un glicocálix con carga negativa que contribuye a repeler proteínas plasmáticas como la albúmina. El segundo componente es la membrana basal glomerular. Esta es una membrana basal especializada compartida entre el endotelio capilar y los podocitos. Histológicamente presenta 3 capas: la lámina rara interna adyacente al endotelio, la lámina densa rica en colágeno tipo 4 que proporciona soporte mecánico y la lámina rara externa situada junto a los podocitos. Sus componentes incluyen colágeno tipo 4, laminina, nidógeno, entactina y proteoglicanos con heparansulfato. Estos componentes le confieren una importante carga eléctrica negativa, fundamental para impedir la filtración de proteínas plasmáticas. El tercer componente es el mesangio glomerular. El mesangio está formado por células mesangiales y matriz extracelular. Sus principales funciones son brindar soporte estructural a los capilares, regular el flujo sanguíneo glomerular mediante su capacidad contráctil, fagocitar residuos y complejos proteicos, sintetizar componentes de la matriz extracelular, y en esta enfermedad permanece completamente normal sin proliferación ni expansión de la matriz. Y como último componente tenemos al epitelio visceral. Este corresponde a la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que está formada por podocitos, células altamente especializadas que rodean externamente a los capilares glomerulares. Cada podocito presenta un cuerpo celular, prolongaciones primarias y prolongaciones secundarias, llamadas pedicelios. Entre los pedicelios existen pequeñas estructuras o aberturas conocidas como hendiduras de filtración, cubiertas por un diafragma formada principalmente por una proteína llamada nefrina. Los podocitos constituyen el componente más importante de la barrera de filtración glomerular. Como segundo componente del corpúsculo renal tenemos la cápsula de Bowman. Esta rodea completamente al glomérulo y presenta 2 hojas, una hoja parietal que está formada por un epitelio plano simple, cuya función es delimitar externamente al corpúsculo renal, y en el polo urinario este epitelio se continúa con un epitelio cúbico simple que pertenece al túbulo contorneado proximal, y una hoja visceral que está constituida por podocitos que recubren a los capilares glomerulares. Como último componente del corpúsculo renal se encuentra el espacio urinario, el cual es un espacio comprendido entre la hoja parietal y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. En este espacio se acumula el ultrafiltrado glomerular antes de ingresar al túbulo proximal. Bueno, como ya les explicó mi compañera, este paciente es un niño de 5 años diagnosticado con síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos, lo que quiere decir que esta enfermedad, las células que sufren principalmente la alteración son los podocitos. Por esto les estaré explicando qué ocurre en esta patología, cuáles son los cambios más importantes y conocer un poco acerca de estas
células en sus condiciones normales, cuál es su estructura y por qué es fundamental en el proceso de la filtración glomerular. Bueno, primero me gustaría empezar explicándoles y detallándoles un poco acerca de los podocitos en relación con esta microfotografía superior. Esta primera imagen que podemos encontrar hace referencia a un corpúsculo renal en donde observamos más orientados hacia el lado izquierdo estas pequeñas flechas que nos señalan a los podocitos, como podemos ver. Estas no son más que unas células epiteliales altamente especializadas que forman la capa visceral de lo que correspondería a la cápsula de Bowman. Además, no solamente se encuentran en esta capa visceral, sino que también recubre a los capilares glomerulares. La función principal de los podocitos corresponde a que estos protegen la barrera de la filtración glomerular y evitan que las proteínas importantes, como por ejemplo la albúmina, se pierda hacia la orina. Bueno, ahora expliquemos esta imagen inferior en donde digamos que vamos a entender mucho más fácil la estructura de los podocitos. En primer lugar encontramos pues un cuerpo celular que contiene tanto el núcleo y este presenta principalmente a la célula. Aquí es donde se originan las prolongaciones primarias que rodean a los capilares glomerulares y que brindan este primer soporte a la estructura. A partir de esas prolongaciones surgen otras más pequeñas llamadas los pedicelos. Estas son unas características exclusivas propias de los podocitos. Estos pedicelos tienen algo muy particular y es que se entrelazan con las células vecinas, formando, como ya ustedes vieron, una especie de red alrededor de los capilares. Entre cada pedicelo quedan pequeños espacios llamados hendiduras de filtración. Estas hendiduras están cubiertas por un diafragma de filtración formado por proteínas como por ejemplo la nefrina, que funciona como un filtrado altamente selectivo. Esto significa que permite el paso de agua, de moléculas pequeñas y que impide que proteínas plasmáticas, especialmente como la albúmina que ya les mencioné anteriormente, atraviese este filtro renal. Okay, entonces hasta aquí observamos cómo son los podocitos en condiciones normales y cuál es su función. Ahora me gustaría que observemos cuando estas células se alteran en relación con la enfermedad de los cambios mínimos y cuáles son los cambios relevantes microscópicos. Para resumir un poco esta imagen en relación con los hallazgos histopatológicos, me gustaría que nos centremos en las condiciones normales de los podocitos, en donde estos principalmente pues los pedicelos están bien separados, estos forman correctamente las hendiduras de filtración, lo cual es esencial para todo este proceso de la barrera glomerular para que filtre de una forma selectiva. Mientras que si nos enfocamos en el otro lado de la imagen, vamos a ver cómo esta enfermedad ocurre principalmente en todos estos cambios histopatológicos, empezando por el borramiento o fusionamiento de los pedicelos, en donde se va a perder esta organización y con ello la hendidura de filtración va a desaparecer y también pues se va a afectar la barrera glomerular, aumentando su permeabilidad, permitiendo el paso de diferentes proteínas por la orina. Para finalizar, es importante explicar cómo estos cambios microscópicos explican los hallazgos del caso clínico, como por ejemplo la pérdida de albúmina que produce la proteinuria, que disminuye la presión oncótica en la sangre y como consecuencia de esto, el líquido sale de los vasos sanguíneos y se acumula en los tejidos, como por ejemplo el edema en los párpados y miembros inferiores. Y además que la presencia de las proteínas en la sangre explica la característica propia en donde el paciente va a tener una orina espumosa. Para comprender por qué nuestro paciente presenta síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos, primero debemos entender cómo funciona normalmente la barrera de filtración glomerular. La barrera de filtración glomerular es una estructura altamente especializada localizada en el corpúsculo renal, cuya función principal es permitir el paso de agua y pequeñas moléculas desde la sangre hacia el espacio urinario, mientras que impide el paso de proteínas plasmáticas y células sanguíneas. Como primer componente tenemos al endotelio capilar fenestrado, que este está conformado por células endoteliales que presentan pues múltiples fenestraciones de aproximadamente 70 a 100 nanómetros, permitiendo el paso de agua y solutos pequeños, pero evitando el paso de elementos formes de la sangre. Como segundo componente de esta barrera tenemos a la membrana basal glomerular, que es una lámina acelular compuesta principalmente por colágeno tipo 4, lamina y proteoglicanos, como el heparansulfato. Esta estructura actúa como una barrera física y eléctrica debido a su carga negativa, lo que permite rechazar proteínas plasmáticas como lo es la albúmina. También encontramos el epitelio visceral formado por los podocitos. Estas células poseen prolongaciones llamadas pedicelos que se interdigitan formando hendiduras de filtración cubiertas por el diafragma de filtración. Esta constituye la última barrera selectiva del filtrado glomerular. Ahora observemos la imagen. En esta imagen de microscopía electrónica podemos observar la disposición de los tres componentes de la barrera de filtración. Desde la luz capilar hacia el espacio urinario encontramos el endotelio fenestrado. También encontramos la membrana basal glomerular y los podocitos con sus pedicelos y diafragma de filtración.
Cada componente de la barrera de filtración cumple una función específica que garantiza la formación adecuada de ultrafiltrado glomerular. El endotelio fenestrado permite el paso de agua y pequeños solutos, pero impide el paso de células sanguíneas. La membrana basal glomerular actúa como una barrera física y eléctrica, pero evita el paso de proteínas plasmáticas, pues gracias a su selectividad por tamaño y carga. Y por último tenemos al diafragma de filtración, formado entre los pedicelos de los podocitos, que constituye la barrera selectiva final, regulando el paso de macromoléculas. Ahora, en las imágenes de la derecha, en la tinción de Paz, podemos identificar el endotelio fenestrado y observar cómo la membrana basal glomerular adquiere una coloración magenta intensa debido a su composición. Por otra parte, en la microscopía electrónica de transmisión se observa claramente los pedicelos y las hendiduras de filtración cubiertas por el diagrama de filtración. Finalmente, pues podríamos decir como dato histológico que la barrera de filtración glomerular posee una doble selectividad por tamaño y carga eléctrica. Gracias a esta propiedad, el riñón puede retener proteínas plasmáticas, especialmente como la albúmina, mientras que permite la formación normal de filtrado glomerular. Toda esta información nos permitió comprender nuestro caso clínico, ya que la enfermedad de cambios mínimos altera el componente podocitario de la barrera de filtración, provocando la pérdida de selectividad glomerular y como consecuencia da la proteinuria masiva, característica del síndrome nefrótico. En la enfermedad de cambios mínimos, el glomérulo se observa prácticamente normal con microscopía de luz, pero mediante microscopía electrónica se evidencia el daño de los podocitos. Los podocitos son células que forman parte de la barrera de filtración glomerular. Sus pedicelos se entrelazan y forman hendiduras de filtración que permiten el paso de agua y moléculas pequeñas mientras retienen las proteínas en la sangre. Cuando aparece la enfermedad, los pedicelos se fusionan y se borran, disminuyendo las hendiduras de filtración. Como consecuencia, la barrera pierde su selectividad y las proteínas pasan a la orina, produciendo proteinuria, que es una característica del síndrome nefrótico. Aquí observamos las principales alteraciones del podocito. La primera es el borramiento de los pedicelos, donde estas prolongaciones se aplanan y pierden su estructura normal. La segunda es la fusión de los pedicelos vecinos, lo que elimina las hendiduras de filtración. Finalmente, también se altera el diafragma de filtración, aumentando la permeabilidad de la barrera glomerular. Aquí en las imágenes se muestran estas alteraciones vistas al microscopio electrónico. Además, se destaca que el borramiento podocitario se observa en aproximadamente el 85% de los casos y que la proteinuria es una manifestación muy frecuente. Bueno, en resumen, la secuencia patológica es daño del podocito, pérdida de la selectividad de la barrera de filtración, aumento de la permeabilidad y finalmente aparición de la proteinuria. En conclusión, el principal hallazgo ultraestructural de la enfermedad de cambios mínimos es el borramiento de los pedicelos de los podocitos, lo que explica la pérdida de proteínas en la orina y las manifestaciones del síndrome nefrótico.